Leo Álvarez nació en 1963 en Venezuela. Es padre de dos hijos, graduado de leyes en la Universidad Católica Andrés Bello y dedicado por completo a la fotografía desde el año 2003. Inspirado en la corriente latinoamericana del realismo mágico, concibe un documentalismo sin intervención del fotógrafo, plasmando en la historia de sus imágenes una representación fiel y honesta, no del reflejo de la realidad, sino del reflejo de la percepción de esa realidad. Yo estudié Derecho creyendo realmente en la justicia, ¿no? Creyendo que uno podía hacer algún cambio en el país. Y bueno, siempre era una cosa como utópica, ¿no? Porque sabemos que el país desde hacía mucho tiempo, desde que incluso lo estudié, la justicia era una justicia bien velada, bien manipulada. Incluso no es una cosa de este régimen, sino que ya ocurría en la Cuarta República mucho. Y, y yo había experimentado desencantos con lo que era la profesión, ¿no? Y sobre todo con el ejercicio. Por otro lado, siempre ejercí derechos de autor porque cuando estudié derecho y cuando ejercí el derecho, yo paralelamente fui músico, pues, o sea, hacía música. Uno no deja de ser músico, pero yo no era un músico académico ni un músico de grandes estudios. Entonces, pues bueno, compaginaba la carrera del derecho con la música. Y en ese sentido también yo fui como empujando al final mi carrera del derecho hacia el derecho de autor, hacia de contratos disqueros, etcétera. Entonces venía ya con mucho desencanto. Y en el momento que me cruzo con, con la fotografía, fue porque mi ex esposa, que es arquitecto, eh, tenía tiene un ojo fotográfico bellísimo. Y yo le regalé una cámara, le regalé unas cámaras y le regalé un curso. Y en algún momento, palabras más, palabras menos, me dijo, oye, pero métete conmigo y tal. Yo había hecho fotografía todo el tiempo, pero como un hobby, entendiéndolo realmente como un hobby, no como que estás intentando hacer un trabajo fotográfico, sino que era la persona que viajaba por mucho. Yo viajaba mucho por Venezuela desde niño y había viajado desde niño con mis padres y apenas tuve la oportunidad de comprarme un carro, incluso antes de comprarme un carro, me gustaba mucho viajar de modo antropológico por el país, ¿no? Entonces lo conocía desde niñito y después por mi cuenta también en mi adolescencia y en mis 18, 19, 20 años. Entonces, claro, teniendo ese bagaje, pues yo dominaba lo que eran técnicas básicas fotográficas. Acompaño a mi ex esposa y mandé para un concurso de fotografía cuando estaba empezando a estudiarlo ya un poquito más seriamente, pero realmente nada, mandé una imagen a un concurso que hacía Becofa en aquellos días, la Asociación Venezolana de Fotógrafos. Y me gané como tres premios ahí, ¿no? Y el jurado era Luis Brito. El Luis Brito, que es Premio Nacional de Fotografía, que debes haberlo oído de Joana, ese mismo día me dijo, oye, chamo, métete en esto. Me invitó a comer, fuimos a comer al Club Uruguayo y empezó a meterme como en la cabeza el cuento de que me lo podía tomar en serio. Como quería dejar mi profesión, en efecto, bueno, hice el brinco, ¿no? Seguí estudiando, empecé a hacer, poquito a poco me fui como metiendo en el medio a través de contactos y de trabajos que hacía. Terminé haciendo fotos para estampas, para la revista Estampas, terminé haciendo muchos retratos privados y tal, y todo esto, y me fue yendo bien. Y en efecto, toda esa misma época coincide con el 2000, con las marchas del 2001, que empecé a cubrirlas en la calle yo por mi cuenta, como un trabajo que todavía hasta el día de hoy continúo, porque ese trabajo se va a acabar el día que Venezuela retome el camino de la libertad y de la democracia y de los valores republicanos, cosa que no ha ocurrido todavía. Pero empecé en ese momento en la primera gran marcha, que fue la del 23 de enero del 2002, si no me equivoco. Eh, y a partir de ahí fue haciéndole un seguimiento a todas las protestas contra este régimen que yo desde el principio lo sentí, lo vi, lo visualicé, lo entendí como tal.
esos días cubriendo cosas en la calle y tal, en una tienda de fotos, con quien yo siempre trabajo, que es como donde yo imprimo mi trabajo artístico, pero desde entonces que ellos también estaban empezando, me conseguí con Fernando Llano, que era como el jefe de Associated Press en Venezuela, y nos habíamos cruzado en la calle haciendo fotos. Y me dijo, chamo, ¿con quién trabajas tú? Y le expliqué que era un trabajo personal, que no estaba trabajando con ninguna agencia. Entonces ahí me dijo, bueno, vale, mira, vamos a hacer una cosa, puedes trabajar con nosotros para Stringer, yo me estoy yendo del país. Me presentó a Leslie Masoch, quien desde ese momento fue como la jefa de Associated Press durante mucho tiempo en Venezuela. Y, y me dijo, pero eso sí, te tienes que comprar una cámara porque las cámaras son por tu lado. Yo todavía hasta el día de hoy trabajo en película 35 milímetros, todo mi trabajo personal. Pero en aquel momento nunca había experimentado nada con lo que era, incluso para estampas trabajaba en película, para el Universal. Y, y bueno, me compré la primera cámara digital que tuve y a partir de ahí empecé a trabajar con Associated Press. Entonces, claro, durante mucho tiempo, y esto te lo digo porque yo creo que viene al caso, renegué, ¿no? Yo siempre estuve diciendo, oye, yo fui abogado, fui abogado, fui abogado, ya yo no soy abogado, siempre lo digo en chiste, pero en serio, yo corté de plano en el 2003, ya me dediqué a la fotografía antes del 2003, pero no había cerrado la oficina. Cuando ya cierro la oficina, bueno, económicamente es muy duro hacer ese cambio. Me ayudó en la transición el haber hecho comerciales de música y tal, que me ayudó a soportar el cambio económico gradualmente. Y bueno, entre otras cosas, una decisión como esa yo creo que también terminó de arruinar un poco, incidió pues en mi divorcio, ¿no? Porque la verdad que es medio loco que tú con dos chamos pequeños decidas dedicarte a la fotografía, ¿no? Así de buenas a la nada. El documentalismo se le conoce como aquel que tiene como sujeto eh, la, la, la realidad como sujeto. Es decir, es aquella rama de la fotografía que tiene la realidad como sujeto. Entonces, cuando tú tienes que representar la realidad en una cámara de fotos, que es algo ya subjetivo, porque la fotografía es un corte espacial y un corte temporal, yo decido qué incluyo adentro del cuadro y qué dejo por fuera de ese cuadro. Y yo decido en qué momento paro el continuo del tiempo, ¿me explico? Yo hago clic y detengo el tiempo. Y eso no se mueve más. Si yo detengo el tiempo un poquito más allá o un poquito antes, el resultado visual va a ser otro y probablemente el significado de esa misma imagen lo va a ser. Igual dependiendo de lo que yo incluya dentro del cuadro fotográfico o lo que yo excluya en ese cuadro fotográfico. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de esa realidad, tenemos que partir ya de la base que la objetividad no existe. Porque esas tomas de decisión de qué voy a meter yo en la foto y qué voy a dejar por fuera de la foto, ya es una decisión completamente subjetiva y además manipulable. Porque yo puedo decidir cuándo hago uso de una mueca o de un momento inoportuno para sugerir algo a través de esa lectura. Entonces, eso es la responsabilidad que tenemos los fotógrafos, que muchas veces, equivocadamente, y lo debes haber oído allá en clase, se dice que la fotografía es un medio que miente. La fotografía no es capaz de mentir sola. Pueden mentir las personas que usan la fotografía. Eso es como que yo te dijera a ti que la escritura miente, que la gramática miente. La gramática no miente. El ser humano la usa para mentir, es otra cosa. Yo puedo escribirte una carta llena de mentiras y enviártela, o puedo hacer una fotografía llena de mentiras y hacerte creer que eso es una realidad. Entonces, partiendo de ese punto, ¿qué debo conseguir yo entonces con el documentalismo? Y eso que tú me pones ahí es la definición con la que yo trabajo el documentalismo, que es la percepción honesta de esa realidad. Es decir, mi interpretación honesta de esa realidad. La percepción o la interpretación de esa realidad que yo he tenido enfrente. Y para yo poder tener y ser justo, como estábamos hablando antes de la justicia, yo no puedo ir a un sitio y hacer fotos velozmente. Yo tengo que entender qué está pasando en ese sitio para poder plasmar una realidad. Porque si yo llego a un sitio donde no conozco a nadie y donde me consigo con 5 tipos y yo le saco una cámara de foto y los 5 tipos me ven como, bueno, porque tú me vas a hacer fotos a mí con esa desconfianza, y yo plasmo eso y me voy, resulta que ese es un espacio que a lo mejor es visualmente un espacio agresivo,
en el que la gente está temerosa o en el que la gente no te recibe bien, y resulta que no, porque tú vas a la cámara, hablas con ellos, les explicas de qué vas haciendo, entiendes, ponle, puede ser un taller, puede ser lo que tú quieras que tú estés representando, y en el momento que tú le explicas lo que estás haciendo, en el momento que te pasas el tiempo suficiente, vas todos los días, no, mira, este es un fotógrafo que está trabajando aquí, entienden de qué va lo que tú estás haciendo, tú entiendes de qué va lo que ellos están haciendo, y entonces ya ahí puedes plasmar fielmente la realidad. Entonces, para el documentalismo y para poder interpretar fielmente, o sea, para poder tener una idea que después vas a interpretar fotográficamente, es importante el tiempo. Y ese tiempo es lo que te diferencia del fotoperiodismo. Que el fotoperiodismo, por la inmediatez de la noticia, no te permite tener ese tiempo de investigación. Cuando yo hablo de investigación fotográfica, no estoy hablando de meterte en internet o leer libros o leer historias de las comunidades. Hablo de vivirlas, porque el fotógrafo tiene que empaparse de esa realidad a través de su propia piel y su propio contacto. Todo lo demás vas a estarlo leyendo a través de los ojos o del conocimiento de otra gente. Y nosotros tenemos que trabajar con nuestro bagaje cultural, con nuestra educación, con nuestras creencias, con nuestras ideas. Entonces, por eso es tan importante el tiempo que tú le dedicas a hacer un trabajo fotográfico documental, porque es el único que te va a permitir tener un concepto o una idea realmente justa y profunda de lo que tú estás tratando de representar. Nosotros tenemos una gran responsabilidad al tener la facilidad o la oportunidad de representar al otro. De ahí me voy a lo que te contesté antes, la importancia del respeto. O sea, que nosotros entendamos que si yo estoy retratando a una persona que está en situación en un lecho de muerte, que si yo estoy retratando a una persona que es menor de edad y que a lo mejor tiene una situación de minusvalía por el mismo hecho de serlo y está protegido por la LOMNA, yo no puedo representarlo de una manera injusta. Me explico, yo creo que y hay que entender qué nos llevó a ese sitio. Lo mismo un mendigo en la calle, un yonki, que tú puedes decir, bueno, ¿y por qué esta persona está en este estado? Y a lo mejor conoces la historia y resulta que no es esa persona agresiva que tú puedes ver en una imagen, sino que es una persona compasiva que al revés está sufriendo. Y ahí viene ese respeto, esa necesidad de profundizar nuestras historias y de respeto hacia el ser humano, ¿no? Te cuento un poquito que a Carmen de Uria llegué haciendo el scouting a un fotógrafo norteamericano que se portó muy mal con ellos y se portó tan mal y fue tan desagradable que yo esa misma noche, esa misma madrugada que estaba trabajando con él, allá nos botaron de Carmen de Uria, el pueblo armado. Y fue tan feo lo que ese señor hacía que yo al día siguiente fui a ofrecerles disculpas en nombre mío, porque yo trabajaba con ese señor. Y bueno, me llevó una caja de cervezas y ahí más o menos me enteré de lo que pasaba en Carmen de Uria. En Carmen de Uria, después de la tragedia, reubicaron a los propietarios que tenían casa, que tenían titularidad de la casa. A los que no tenían, los que vivían en los ranchitos, que fue la zona más afectada del medio, a eso el río se llevó todo. Y esta gente que vivía en esas casitas, que se destruyeron, decidieron invadir las casas reales grandes que ya estaban reubicadas. O sea, estos personajes se quedaron como en el medio de la nada. Es decir, no los reconocían la titularidad, no los iban a reubicar y bueno, ellos estaban como prisioneros ahí porque siempre tenían la espada de Damocles encima de que si ellos salían de esas casas, pues podían agarrar y tumbarla con una grúa, con un martillo, con ¿cómo se llama? La cosa esa que tiene la bola. Entonces se creó una situación muy rara en la que había una señora que se llamaba la señora Mena, que era realmente la que estaba presionando a Corpo Vargas para forzar la reubicación de esta gente. Yo ya estaba trabajando para Associated Press ese año y ellos me decían que bueno, que el gobierno no sabía que ellos estaban ahí, que Chávez no sabía que ellos estaban ahí. Entonces yo, actuando primero políticamente, le digo, no, pues por supuesto que sí, yo voy a llevar una carta. Hagan una carta ustedes y yo la llevo y la firmo y la dejo en vicepresidencia. Yo tenía una pauta por allá. O sea, lo hice y le dije, bueno, ahora no me digan que José Vicente Rangel y que Chávez no saben. El tiempo transcurrió y bueno, la señora Mena me pidió que yo hiciera como un levantamiento fotográfico que dejara constancia de la situación en que ellos estaban viviendo. Realmente era casi que un trabajo por encargo, ¿no? Fue un trabajo más social que fotográfico. Y a partir de ahí, con la señora Mena, inventamos el cuento que yo estaba, porque era año electoral cuando llegó el 2004 después,
que yo iba a hacer una historia que íbamos a publicar de los damnificados abandonados por el gobierno. Ella tenía mucho contacto con la gente del régimen, incluso con Corpo Vargas, pero bueno, me decía, Leo, vamos a hacer eso para presionarlos, para movilizar a la conciencia de esta gente, ¿no? Y en ese sentido, pues fue que yo hice este pequeño trabajo, que es muy pequeño. Fotográficamente no es el trabajo que a mí me llene más de orgullo. Me encantaría poder haberlo hecho más desde el punto de vista fotográfico y no solo desde el punto de vista social, de cumplir determinadas cosas que yo tenía en la cabeza que quería transmitir. Pero en ese contexto, esas fotografías movilizaron junto con la señora Mena y una cantidad de otros factores que ayudaron a poder reubicar a los damnificados. Ese último autobús salió el 17 de diciembre del 2004. Para mí fue muy importante porque en febrero del 2005 hubo otra vaguada que terminó de destruir lo que quedaba de Carmen de Uria y no había ninguno de los damnificados ahí. Entonces, oye, fue como la primera vez que yo entendí que a través de la fotografía a lo mejor no es que vamos a cambiar el mundo, pero podemos aportar un granito de arena en esa transformación o alimentar nuestros ideales y bueno, ese es como el gran logro de ese espacio, ¿no? de ese trabajo. Otra cosa que me gustó mucho, yo llevé allá también a mis estudiantes. Yo me gané un premio, el del Salón Dick Benza, con una foto de Carmen de Uria, que yo les había dicho a ellos siempre que si eso lo mostrábamos y nos ganábamos algo, usaríamos eso para la comunidad. Pues encontramos que lo mejor por el precio, que no era mucho, por el premio, que no era mucho, fue desparasitar a los chamos, ¿no? De Carmen de Uria. Hicimos eso con ese dinero y con un premio que se había ganado un alumno mío en Colombia también, con una foto de Carmen de Uria, que también usamos parte del premio de él para poder pues, tratar de ayudar de alguna manera a lo que ellos nos habían obsequiado con permitirnos el uso de esas fotos, ¿no? La siguiente pregunta sobre marcha. Siempre la realidad, mira, eso es como esa frase de García Márquez que a mí me marca. La realidad no es lo que uno vivió, es lo que uno recuerda para contarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sobre marcha es parte de mi propia historia, porque sobre marcha sigue hasta hoy. A mí me ha tocado cubrir desde María Corina, Edmundo, Guaidó, Enrique Capriles. O sea, yo he trabajado muy cercano a la oposición venezolana, para bien o para mal, porque muchos me han desilusionado de gran manera, pero otros menos, otros más, otros no. pero la palabra clave en esta pregunta es la honestidad, porque tu percepción cuando tú estás recibiendo algo que tienes enfrente, tú lo que no puedes falsear esa interpretación o esa percepción que tú tienes. Si tú la falseas, entonces ahí sí existe una contradicción, ¿no? Que creo, déjame buscar la pregunta, porque creo que hablas cómo maneja la tensión entre documentar la realidad y su propia percepción. Bueno, no es tensión, ese es mi oficio. O sea, ¿cómo maneja la tensión un bombero? Bueno, el bombero no le puede tener miedo al fuego. Yo creo que uno, cuando está haciendo fotografía de este tipo, no puedes tener miedo, ¿no? Tienes que saber que hay un motivo, algo que te lleve por encima de ese miedo. Y eso no te hace valiente. Valiente no es el que no siente miedo, sino el que sintiéndolo lo controla probablemente. Pero esto es muy sencillo también cuando tú estás entrenado, ¿no? Uno se entrena para cubrir calle, uno se entrena para cubrir, eso no es que sea un conflicto, pero sí son protestas, una suerte de conflicto, no es guerra, pero es un conflicto. Y tú sales a la calle protegido, tú sales a la calle con casco, sales a la calle con determinadas piezas de protección que a veces no te sirven, ¿no? Yo tengo, hoy por hoy, el año que viene, creo que me opero las 2 piernas, que las tengo desbaratadas. Yo tengo un pie reconstruido, tengo las 2 rodillas reventadas, operadas 2 veces con pérdida de la operación. Y sin embargo, bueno, uno sale bien porque uno se cuida. Es decir, eso no me pasó por fotógrafo, eso me pasó por el tema político. Y igual que todo el que salió a la calle arriesgando mucho más que uno, ¿no? Porque ahí es importante entender que el que sale a protestar sin ese equipo, sin el chaleco antibalas, sin los zapatos adecuados, sin el casco,
pues está arriesgando mucho más que tú. Porque ahora quizás ya no tanto, en este momento que la dictadura se quitó la careta, pero hasta el 2017 había un cierto respeto, un cierto temor por la prensa, ¿no? 2019 todavía se mantenía esa, esa, esa mentira. No es que te respetaban porque, bueno, te forzaban, te perseguían, pasó de todo, pero ya ahora eres un blanco, ¿no? Eso sí es distinto en este momento. En este momento ya creo que las condiciones cambiaron, esto se volvió una cosa, una dictadura mucho más férrea, más parecida a la Libia de Gaddafi que a la dictadura de Nicolás Maduro del 2017 y 2019. Pero es eso, es eso. Tú tienes que, la respuesta para recapitular es la honestidad. Tú tienes que ser honesto con lo que tú estás viendo enfrente. Tienes que ser honesto con lo que tú sientes que está ocurriendo y eso es lo que te toca transmitir. Cualquier falseamiento sería no ético para mí. Y la verdad que después que tú dejas el derecho, por considerarlo muy duro, venir a cambiarte a la fotografía para aproximarte a las prácticas de lo que ocurre en el derecho no tiene ningún sentido, ¿no? Es decir, yo duermo tranquilo todas las noches, yo cierro los ojos y me quedo dormido, porque bueno, no tengo nada que temer desde el punto de vista ético o moral en la fotografía, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Al final, yo creo que esas son las normas que uno debería aplicar para la fotografía, es decir, que no vaya nunca contra tus principios. Yo no retrato nada en lo que no creo. Yo si asumo una causa o si asumo un tema, sea por denuncia o sea por alabanza o porque considere que deba ser contado o porque esas personas no tienen la voz para hacerlo, pues yo debo compartir de una manera, de alguna manera, lo que esa gente siente y estar de acuerdo desde el punto de vista ético y moral con ellos de ese planteamiento. Es decir, pararte al lado. Tú con tus imágenes te paras al lado o denuncias. Básicamente, ¿no? Así lo percibo, lo manejo yo, pues. Realmente el impacto del Museo Pabellón Vendôme fue importantísimo porque yo estaba empezando en la fotografía. Yo ni siquiera me imaginé nunca que me iban a seleccionar ellos. Para esa exposición fue estupendo. Esa fue la casa de Napoleón en Aix-en-Provence, además. O sea, es un espacio bellísimo, un trabajo que políticamente además me daba mucha satisfacción porque en aquella época estaba empezando la revolución bolivariana y en Europa la veían con muy buenos ojos, particularmente en Francia. La veían como que era una revolución socialista, justa, ¿no? Y a mí me permitió en ese momento hacer una charla en la Universidad de Arles y en Aix-en-Provence. Tuvimos dos oportunidades. Pude conocer a Jean-François Chebrier, bueno, un ideólogo, un teórico de la fotografía que admiro mucho. En ese momento no sabía la importancia que tenía, lamentablemente, cuando lo conocí. Me enteré tardíamente, ya cuando era muy tarde. Pero para hacerte el resumen, pude tener discusiones políticas en las universidades acerca de lo que realmente pasaba en Venezuela, utilizando la fotografía como contextualizando las discusiones con lo que ocurría en Venezuela, ¿no? Y realmente la respuesta política me gustó porque otra vez pude sentir, como en aquel cuento de Carmen de Uria, que lo lográbamos, ¿no? Que transformas, que por lo menos abres puertas a través de la fotografía. Esa sensación, uno trata de percibirla siempre. Cuando trabajé en el 2017, algo que viene en un libro de futuro, que yo tengo como un capítulo aparte, el 2017, un trabajo a color de fotografía, que bueno, gran parte de esa fotografía sustentan las acusaciones de la Corte Penal, ¿no? Porque eso me lo pidieron en algún momento y lo enviaron a la ONU en su momento para las investigaciones. Entonces, claro, tú aportas tu granito de arena. De hecho, yo en el 2017 opté por no trabajar, empecé trabajando para las agencias que me llamaban, y en el 2017 decidí no hacerlo, sino que yo publicaba en función de mi propia línea editorial, que es lo que diferencia, ahora vamos a hablar de eso con el fotoperiodismo, pero hacer fotografías dentro de tu línea editorial. Y después de eso,
esas imágenes yo las liberaba para ser usadas en los medios. Algunos se las vendía, no como exclusiva, porque, insisto, la idea de ese trabajo también era demostrar las violaciones a los derechos humanos, demostrar lo que estaba pasando en un país que ya en el 2017 no tenía CNN, no tenía manera tenía el cerco comunicacional, ¿no? Muy grande. No te conté cómo me sentí, orgullosísimo, orgullosísimo. Pero gracias a Dios porque ya lo traía de la música. Yo creo que en la fotografía, como te dije antes, el gran enemigo es el ego. Y la fotografía es muy sencilla. Cualquier persona puede hacer fotografía. No cualquiera puede hacer música, no cualquiera puede hacer pintura, no cualquiera puede escribir un libro. Pero la fotografía sí. Entonces, ya yo habiendo manejado el cuento de los egos y habiéndolo vivido de cerca en el medio, pues he tratado de estar siempre bien amarradito abajo. Entonces, claro, te da orgullo, pero entiendes que esto es un oficio, esto es artesanía. Todo el que se dedique con el corazón puede lograrlo. Entonces, claro, es un premio, un logro, pero no te sientes especial. Es como cuando te gradúas, ¿no? Te graduaste porque le echaste pichón. Te graduaste porque estudiaste lo suficiente, no porque tienes un don especial y solo los que tienen un don especial se gradúan en la universidad. Pues no, esto es igual. O sea, esto es un logro y te dan tu diploma porque hiciste ese logro, ¿no? Entonces, verlo en ese sitio, bueno, un diploma de una muy buena universidad, ¿me entiendes? Pero no es, bueno, qué bueno, no, 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 no. Yo creo que los fotógrafos crecen en la medida, o sea, o progresan en la medida en que dejan el ego atrás y somos capaces de poder reinventarnos gateando, empezando proyectos flojos, volviendo a hacer imágenes malas en otra dirección que vamos a ir perfeccionando como tratamos de perfeccionar nuestros trabajos anteriores. Pues muy buena, la verdad que tuve una jefa magnífica que es Leslie Masoch, una fotógrafa excepcional. Uno cuando llega a prensa crees que te vas a comer al mundo, hablando de ego en la anterior respuesta, crees que te vas a comer al mundo y cuando llegas te das cuenta que la estética es otra, que la forma de conseguir el resultado es otro, hacer deportes, que yo no lo solía hacer deportes desde el punto de vista profesional, empezar a manejar, yo manejaba puros angulares, empiezas a conocer lo que son los teles, empiezas a conocer muchas cosas que te amplían tu repertorio, porque al final, como te dije, la fotografía eres tú y todo lo que llevas por dentro. Entonces, todas esas herramientas que tú le vas sumando, al final es conocimiento que vas a aplicar incluso en tu trabajo personal. Entonces, me hizo mucho bien, me enseñó a moverme en la calle, me enseñó a que los editores me dieran palo. Tuve, como te insisto, esa jefa que realmente para mí es una referencia con muchísima educación y tacto. Te regañaba, te corregía, entonces, oye, es una experiencia enorme, ¿no? Que la llevo y que obviamente termina siendo parte de ti. Y tenía también un compañero fotógrafo que hoy por hoy está en España, venezolano, Gregorio Marrero, de quien también aprendí mucho porque nunca fueron mezquinos a la hora. Yo estaba empezando realmente. Yo creo que a mí me aceptaron en Associated Press cuando yo no estaba todavía preparado para asumir una cosa como esa y sin embargo, pues oye, todo el mundo me trató siempre muy bien y fue una escuela, para mí fue una escuela. Y también me enseñó al final que yo no quería ser fotoperiodista a tiempo completo, pues. Que a mí me gusta hacer fotoperiodismo en determinadas situaciones, pero que yo no quería, yo no soy una persona ¿cómo se llama eso? De fotografía diaria, de fotografía diaria sí soy, de diarismo, de hacer la foto de la noticia sola, aislada. ¿No? Ve para allá que pasó este acontecimiento, haces una foto y te viene. No. Entendí que lo mío son trabajos, que lo mío es conectar de otra manera. Y bueno, y eso tú solo lo entiendes manejándolo, es decir, recorriendo el camino. Algún trabajo que quiera, estoy haciendo muchos trabajos. Mira, mis trabajos son muy largos, de muy largo aliento. Estoy haciendo un trabajo, bueno, terminé, que no lo has visto, que no lo nombraste ahí, un trabajo de sorte que estuvo expuesto en Carmen Aranjo Arte, que se expuso en Madrid, en el Museo de América, que es un museo importantísimo, no la Casa de América, el Museo de América. Un museo bastante importante en la ciudad de Madrid. Ese trabajo de sorte a mí me gustó muchísimo, me da mucho orgullo. Y es un poco también hacerle justicia a una comunidad que la gente suele confundir a los María Leonceros, que es sobre quienes versó ese trabajo. La gente suele confundirlos con paleros, con santeros, con babalaos, y es una
una religión, si se quiere, la María Leoncera, distinta, sincrética igual, pero diferente a esa. Entonces, claro, te enteras bueno, que un poco de eso versó mi trabajo, que mucha gente va a la montaña y hace la hora loca nada más, y no se enteran que estos personajes, por ejemplo, que yo trabajé, se preparan religiosamente, que se consideran muchos de ellos católicos, que practican rituales católicos, que hacen misas, que en teoría no trabajan con espíritus de oscuridad, sino con espíritus de luz. Y claro, tienen estos rituales de posesión que parecen unos rituales diabólicos, pero ellos ni sacrifican animales ni nada de esto. Entonces, claro, a mí me pareció como un gesto de justicia tratar de contar la historia de los marialeonceros en la montaña de Sorte desde lo no contado. Y eso hizo que la comunidad me abriera muchísimo las puertas porque entendieron, a ellos no les gustaban mucho los fotoperiodistas, o no les gustan porque dice que van nada más a las 12 de la noche los días de 12 de octubre, y entonces los ponen con los ojos rojos y volteados. En Quibayo, que es otra zona de Sorte, ahí conviven paleros y sacrifican animales y una cantidad de cosas, y suelen hacer la diferencia entre los marialeonceros y bueno. Que yo te diría que probablemente en este momento te dejaría chuao. ¿Por qué? ¿Por qué chuao? Porque a futuras generaciones, por la venezolanidad, por lo que significa. Chuao es un espacio en Venezuela que ha estado incomunicado por vía terrestre del resto del país, ¿no? Se le llega nada más por mar. Y eso, y que estuvo incomunicado incluso a nivel de internet durante mucho tiempo, hasta el año pasado. Donde te encuentras que es una gente que valora muchísimo los rituales y las festividades religiosas, que valora muchísimo lo autóctono, es decir, ahí es importante en una época del año la cofradía de los diablos, en otra época son los sanjuaneros, en otra época son los devotos de la Virgen, en otra época son los que llevan la milagrosa, en otra época son los que hacen la fiesta de los reyes, por otro lado está la pesca artesanal, que es patrimonio de la humanidad, por otro lado está el cacao artesanal, que es patrimonio de la humanidad, y ellos llevan con mucho orgullo ese hecho de su pesca artesanal, de ser el mejor cacao del mundo, y te encuentras con una Venezuela que uno cree perdida, que resume todo lo que nosotros somos como venezolanos, todo lo que fuimos, y esa esencia de esa venezolanidad bonita que en el interior todavía existe, ¿no? Que te permite identificarme, identifica a mí, identifica a mis padres, identifica a cuando yo estaba chiquito, identifica incluso a lo que yo quisiera que no perdiéramos nunca. Entonces, oye, está el realismo mágico tan propio de Colombia y Venezuela. Esa realidad está en ese trabajo. Entonces, yo creo que ese trabajo es esa venezolanidad no perdida aún, pero que quisiéramos mantener y que todavía cuando uno la busca se encuentra, ¿no? Ese venezolano que somos todos, ese mestizaje, con orgullo de nuestro mestizaje, con orgullo de nuestra tierra y de nuestras tradiciones. Yo creo que ese sería el mensaje visual que yo quisiera mandar, y que además es un mensaje de esperanza. No es un mensaje como a lo mejor puede ser el de Caracas Caos del 2017, y es un mensaje respetuoso de la persona que tienes enfrente, de homenaje, de homenajear a ese venezolano que todavía podemos ser y que todavía existe.